puntico, la coma, lo que sea ahí para que quede registrado, entonces no hay problemas y por la cita médica, cualquier cosa, pues no hay problema por eso. Pero sí vamos a hacer la revisión al final, al comienzo de la clase les comenté el por qué. Entonces no voy a hacer la revisión ahorita, sino al final de la clase. ¿Listo? Bueno, noto un poquito consternado. Vamos a hacer la clase, voy a tratar de ir un poquito despacio. Normalmente yo los pongo a correr, sobre todo pues en esta situación que casi no tenemos tiempo. ¿En dónde quedamos en la clase pasada? Bueno, en la clase pasada quedamos por acá. Vamos a abrirla desde acá, ¿listo? Entonces ahí como para que no nos quede tan pesado. Y al final de la clase me van a decir si el tiempo era o no justo, ¿listo? Ya de todas maneras yo les tengo en cuenta ya todo lo que hayan escrito en la cara que manda Gabriela. Les tengo en cuenta por allá el desarrollo. Ahorita vamos a ver qué tan lejos está, ¿listo? Bueno, un resumen rápido de lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo la parte de dinámica, ¿no? Ya sabemos que es un problema o un área de la física en donde tenemos que utilizar las muy conocidas ya por nosotros leyes de Newton, ¿no? Esto que está aquí es como una guía de apoyo que yo les doy a ustedes, ¿no? Para que puedan abordar esos problemas, ¿no? Esto porque a veces uno le pone el problema al estudiante y el problema es que simplemente no sabe por dónde empezar. Pues yo creo que a manera general, el por dónde empezar es organizar las ideas, ¿no? Organice lo que se le está presentando ahí, el problema, y tenga en cuenta qué es lo que se le está preguntando, aclare las ideas, ¿cierto? Aclárelo, ¿cierto? Ese es el problema y yo creo que es posible que eso sea lo que se les haya presentado en el quiz, ¿no? Ustedes les da el problema y agarran el problema y tratan de salir corriendo con ese problema, meter una cosa por aquí, otra cosa por allá, una ecuación, ver cómo encajan los números en las ecuaciones. Hombre, paren un poquitico, reflexionenlo, asegúrense de entender qué es lo que les están preguntando y después de esto, el método científico, no les olviden, busquen la manera más eficiente, la manera más cómoda de solucionar el problema, ¿cierto? Siempre va a ser de esa manera. Bueno, en fin, voy a dejar ese discurso para otro día. Entonces, a manera general, ¿no? Identificamos el problema, buscamos el objeto o los objetos de estudio sobre el cual nosotros vamos a tener que hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Para cada uno de ellos hacemos un diagrama de cuerpo libre. Esto para nosotros tener el problemita organizado, para saber cómo solucionarlo, para saber en dónde están nuestras incógnitas, dónde están nuestras variables, cuáles son nuestras fuerzas involucradas en el problema y que así podamos solucionar todo de manera más fácil. ¿Listo? Aplicamos las leyes de Newton, cuyos significados ya discutimos, ¿no? Tenemos las 3 leyes de Newton, sabemos cuándo usar la ley de acción y reacción, por ejemplo, cuando teníamos allá las tensiones colgadas o soportando el semáforo, ¿no? Entonces ahí tenemos la tensión, era la tensión 3 en aquel problema. Ah, de paso, el material que les mandé de la última clase, allá hice las correccioncitas con respecto a los comentarios que ustedes me hacían durante la clase, ¿no? Corregí allá las fuerzas, corregí los resultados para que quedara todo un poquito más claro, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, que si esa es la segunda ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton, ¿no? Que básicamente sería aquí, que si el sistema está en equilibrio, o sea que si la aceleración es cero, pues la sumatoria de fuerzas me va a dar igual a cero. Si el sistema no está en equilibrio, pues implica que hay una aceleración y por lo tanto la fuerza va a ser igual a masa por aceleración, ¿no? Me encargo aquí de organizar mis ecuaciones. Yo de aplicar las leyes de Newton, lo que voy a hacer es extraer un conjunto de ecuaciones, es decir, un conjunto de relaciones entre las cantidades que me ofrece el problema y las cantidades que me pide el problema. De ese conjunto de ecuaciones, yo tengo que despejar, tengo que encontrar lo que el problema me pide. Y aquí recuerden, para poder solucionarlo necesito tantas ecuaciones como incógnitas yo tenga. Y ahí es uno de los problemas. A veces tengo solamente una ecuación y tengo 2 variables para despejar. Y no me paro a pensar, aquí me falta una ecuación, ¿cierto? Sino que cojo esa ecuación y empiezo a correr por todo lado. No, paren un poquito, piénselo, reflexiónelo y van a ver cómo el problema sale un poquito más fácil. Y bueno, finalmente no me olvido de dar esa respuesta. ¿Listo? Este problemita lo solucionamos, ¿cierto? Hicimos nuestro bloquecito, tenemos 2 sistemas, uno era el nudo, otro era el bloque, hacíamos en los diagramas de cuerpo libre, hacíamos la descomposición de fuerzas, donde el signo acá de la fuerza, pues lo poníamos casi que con la mano teniendo en cuenta la descomposición vectorial, ¿no? Es donde yo le tengo que
poner el análisis, ver para dónde va ese vector, ver para dónde van esas componentes y poderlas escribir de manera adecuada. En lo que vamos a ver, bueno, vamos a esperar, dejar un tiempito para hacer la retroalimentación. Bueno, seguramente nos va a quedar eso ya para la próxima clase, ¿no? Pero hoy pensaba hablarles del plano inclinado. En el plano inclinado nosotros vamos a ver que esas direcciones nosotros las vamos a sacar un poquito del común, en donde las direcciones son horizontal y vertical. En el plano inclinado las vamos a poner inclinadas, justamente, ¿no? Bueno, todos los mecanismos acá, hicimos la descomposición de fuerzas, encontramos nuestro sistema de 3 ecuaciones porque teníamos 3 incógnitas. ¿Cuáles eran esas incógnitas? La tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Y a partir de este sistemita de ecuaciones empezamos a despejar lo que me pedía el problema, que eran tensión 1, tensión 2 y tensión 3. ¿Listo? Entonces ahí está el resumen. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar hoy de la fuerza de fricción. Listo, esto de hecho, pues saben que estamos un poquito desfasados con las fechas. Era parte, digamos, de la presentación de la clase pasada, así que este material, de hecho, ya lo deben tener allá en el SIG. Este material ya lo deben tener allá. Ojalá algunos lo hayan revisado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción, pues ya la discutimos al comienzo de la sección de dinámica, en donde hablábamos que la fuerza de fricción es una fuerza que siempre se opone a un movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de que esta es una fuerza disipadora, ¿listo? Siempre se me opone a que los objetos se mueven, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, decimos que la fuerza es disipadora porque se va a oponer, siempre va a ir en contra del movimiento, ella siempre me va a disipar la energía, o sea, si yo empujo un objeto, si no existiera la fuerza de rozamiento, yo no me cansaría, ¿no? ¿Cierto? Porque lo que hace que yo me canse porque tengo que hacer un esfuerzo allá, realizar un trabajo sobre un objeto al empujarlo, es la fuerza de rozamiento que se opone justamente a esa fuerza, ¿no? Entonces, por eso es que esta es una fuerza disipadora, ¿listo? Y sabemos que se origina cuando hay de por medio una superficie con la que el objeto bajo estudio entra en contacto, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos nuestra mesita y tenemos nuestro bloquecito ahí encima, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza aquí externa, ¿cierto? Al bloquecito, no quiero escribir el lápiz, pues va a aparecer una fuerza de rozamiento aquí por la superficie con la que entra en contacto. ¿Listo? Eso es lo que va a ocurrir ahí. Eso pues se debe a interacciones moleculares allá a nivel de la superficie, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay algunos libros en donde le hacen un paréntesis, un circulito aquí como si fuese una lupa, ¿no? Entonces extraen ese pedacito, lo amplían y allá muestran la superficie de la mesa, que realmente no es lisa, ¿no? Ella es corrugada. Porque aquí hay átomos, ¿no? Aquí hay átomos, hay moléculas que son lo que le dan a la identidad a la superficie y pues eso realmente al límite molecular allá, pues son punticos, eso está fluctuando, eso por más que nosotros no lo sintamos, eso ellos existen allá. Y eso va a ocurrir para las dos superficies, entonces yo aquí tengo mi bloquecito, ¿cierto? Ahí está el bloquecito y pues esta superficie corrugada pues va a ofrecer una resistencia. Mire, aquí se van a golpear esas moléculas, ¿no? Y esa interacción pues va más allá de, digamos, lo uniforme que está la superficie. Esa interacción llega a la interacción electrostática, o sea, ya hay átomos, moléculas, electrones, todo eso, y allá hay cargas eléctricas interactuando, ¿no? Todo eso hace que se origine esa fuerza de rozamiento y que claramente pues se va a oponer a que el objeto se mueva, ¿no? Porque el objeto tiende a encajarse ahí, básicamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa fuerza de rozamiento pues va siempre a impedir que el objeto se mueva, ¿listo? Pero entonces, esa fuerza de rozamiento o esa fuerza de fricción tiene un comportamiento bien particular. Y lo primero que les voy a mencionar a ustedes es que existen dos fuerzas de rozamiento. Una, la llamada la fuerza de rozamiento estática y la otra, la llamada fuerza de rozamiento cinética. En la fuerza de rozamiento o de fricción estática, la característica es que no hay movimiento, por eso se llama estática. Y la parte o la fuerza de rozamiento cinética es cuando ya tenemos un movimiento, ¿listo? Por eso es que hay dos fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar esa fuerza, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a cuantificar de manera macroscópica lo que está ocurriendo aquí en esa interacción con la superficie, ¿no? Eh,
A ver, yo aquí les tengo bueno, ya les hago un esquemito, un dibujito para que me lo entiendan un poquitico más, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la región estática, ¿cierto? Con la región estática. ¿Qué pasa en la región estática? Vamos a tomar nuestro objeto, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro objeto sobre la mesa y tenemos nuestra fuerza externa. Estamos, no sé, es el sofá de la casa, el escritorio allá de ustedes. Y lo empiezan a empujar, ¿no? Entonces tenemos una cierta cantidad de fuerza externa aquí. ¿Qué pasa con el objeto? ¿Lo podemos mover? No, no lo podemos mover porque lo estamos empujando poquitico, ¿cierto? Tenemos un cierto valor de fuerza externa por aquí. Si no podemos empujar el objeto, quiere decir que el objeto está en equilibrio. Y si no lo podemos, y si el sistema está en equilibrio, quiere decir entonces que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Eso quiere decir entonces que la fuerza de rozamiento, como se opone al movimiento, es exactamente igual a la fuerza externa que yo le estoy aplicando. Entonces, ella va a estar por acá, ¿cierto? Esta es la fuerza de rozamiento. De tal manera que las dos se compensan, la sumatoria de fuerzas me da igual a cero y nada se mueve. Yo cojo y empujo eso más fuerte, más duro, ¿cierto? Voy por aquí, yo le aplico un valor mucho mayor, me están saliendo muy torcidas esas líneas, un valor mucho mayor de fuerza externa. ¿El objeto se mueve? No, no se va a mover. ¿Qué quiere decir? Pues que la fuerza de rozamiento asimismo también incrementó, ¿no? Aquí tenemos una segunda situación en donde el nivel de fuerza externa que yo apliqué va a ser mayor, pero la fuerza de rozamiento también se me hizo más grande para el otro lado, ¿no? Y eso pues lo evidenciamos, ¿no? Yo cojo la mesa y la empujo poquitico, la muevo no, la puedo empujar más duro, sí, la sigo moviendo, no, puedo empujarla más duro, la voy a mover tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la fuerza de rozamiento, ella va variando, va cambiando a medida que nosotros estamos aplicando la fuerza externa. Ojo, todavía estamos en la región estática, nada se nos está moviendo, ¿listo? Entonces, eso es lo que tenemos que es una fuerza que varía en respuesta a la fuerza externa, ¿listo? ¿Cómo la vamos a cuantificar entonces, no? Acá, notación de fuerza de rozamiento, mírenlo acá, voy a cambiar aquí para que lo puedan ver. Notación de fuerza de rozamiento en general, una F con una sub R pequeñita ahí abajo, ¿no? Vamos a hablar de la región estática, así que la fuerza de rozamiento lo vamos a anotar con una S, cuestión de notación. La fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento estática en este caso, cuestión de notación para que nos entendamos. ¿Cómo la cuantificamos? Pues esa fuerza de rozamiento va a ser menor o igual que una constante de proporcionalidad aquí, mu sub s, que llamamos constante de fricción cinética por la fuerza normal. ¿Por qué por la fuerza normal? Vamos a pintar aquí la fuerza normal, pongámosla con morado. La fuerza normal apunta hacia arriba, ¿cierto? Y el peso apunta hacia abajo. Este es el peso, ¿cierto? Entonces, entre más pesa el objeto, como en la vertical solamente está el peso y la normal, como entre más peso tiene el objeto, mayor es la fuerza normal, pues entre más pesa el objeto, nosotros también tenemos que aplicar una mayor cantidad de fuerza externa para poderlo mover, ¿listo? Entonces, por eso esa proporcionalidad se da con la fuerza normal, ¿listo? Vamos a seguir empujando el objeto, vamos a seguir empujando y aplicamos cada vez más y más y más fuerza al objeto, ¿no? La fuerza externa la aplicamos cada vez más y vamos a llegar a este punto que está aquí, ¿cierto? A este punto que está aquí, ese es el límite entre la región estática y la región cinética, es decir, el límite en el cual el objeto se empezó a mover, ¿cierto? En ese punto, si yo empujo un poquitico más duro, si aplico un poquitico más de fuerza externa, el objeto va a empezar a moverse. Estoy en ese punto máximo. ¿Qué pasa en este punto máximo? Pues estoy llegando al valor máximo de la fuerza de rozamiento estática, ¿cierto? Entonces, en este puntico, aquí, justo antes de que yo logro hacer que la mesa se mueva, o sea, yo estoy empujando la mesa, poquitica fuerza, le sumo a la fuerza, aquí justo antes de que yo estoy logrando que la mesa se mueva, en ese punto, la fuerza de rozamiento estática va a ser igual, miren el igual acá, igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Ya discutimos el porqué de la fuerza normal. Así que antes, para cualquier valor de fuerza externa,
La fuerza de rozamiento no va a ser constante y lo único que nosotros podemos saber es que va a ser menor o igual que ese mu por esa normal, ¿cierto? ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿O hay alguna inquietud ahí, algún comentario? Bueno, no hay comentarios. Aquí hay dos posibilidades. Uno, o quedó todo absolutamente claro o no quedó nada en lo absoluto claro y por eso no hay comentarios. ¿Listo? Espero que sea la primera de las opciones, ¿no? Bueno, Profe, entonces, ¿qué hubo? Diego, ¿qué hubo, Diego? Jesús, Jesús, bueno, es que vi aquí el botoncito de Diego que se activó, de hecho el de Jesús no aparece aquí. Bueno, Jesús, ¿qué hubo? qué raro. Bueno, Ah, bueno, ¿qué ahora sí ya pensé? apareció. El sistema ahí O que sea hace su que, locura. o sea que a mayor fuerza externa va a requerir, o sea que a mayor peso, mayor fuerza externa. A mayor peso voy a requerir mayor fuerza externa para que el objeto se mueva, eso es verdad. Pero notemos que aquí hay un coeficiente, ¿no? Entonces depende de las dos cosas. ¿Por qué depende de las dos cosas? Póngale cuidado. Imagínense que, bueno, todos ustedes lo han vivido, yo creo que todos ustedes lo han vivido, ¿no? Un carro, eso todos lo hemos experimentado. Yo he visto movimientos dramáticos de los carros, ¿no? Aquí tenemos las llantas, ¿no? Si el carro va sobre un terreno seco, si el carro mete la frenada, el carro frena, ¿sí o no? Entonces, lo que está haciendo cuando el carro frena es que aquí aparece la fuerza de rozamiento y hace que frene el carro. Si el suelo está seco, pero imagínense que el suelo está mojado. ¿Qué pasa cuando el suelo está mojado? El carro va a frenar exactamente igual. Así que es básicamente la misma fuerza externa, ¿sí o no? Pero el carro no va a parar, el carro va a seguir deslizándose. Y la masa del carro es la misma, así que la fuerza normal es la misma. ¿Qué fue lo que cambió? El coeficiente de rozamiento cinético. Así que ese coeficiente de rozamiento cinético, pues obviamente depende aquí de las características de la superficie que yo estoy considerando. Entonces, eso depende. Va a haber un coeficiente de rozamiento cinético para la llanta y el asfalto, que ese coeficiente de rozamiento cinético es de 6,67 en promedio, eso está tabulado, eso nos toca usarlo a nosotros cuando hacemos los croquis allá de los accidentes de tránsito, eso nos toca a nosotros, ¿cierto? Para el carro sobre el agua es mucho menor, es cercano a cero, de hecho, porque él patina, ¿no? Entonces, hay hay dos cantidades involucradas. Uno es la fuerza normal, que depende aquí de la componente del peso, ¿no? Aquí estamos en un horizontal, sabemos que cuando el plano es inclinado, la cosa va a cambiar un poquito, pero no hemos visto plano inclinado, así que lo estamos estudiando aquí en lo horizontal, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado tenemos este coeficiente de rozamiento, ¿listo? Que ese depende de la configuración, del tipo de superficie, de las características de la superficie. ¿Listo, Jesús? Sí, señor, gracias. Listo, con gusto. No sé si alguien tenía otra inquietud por ahí. Escuché un pitido ahorita mientras estaba hablando. Profe, ¿Qué hubo, Santiago? profe, le quería preguntar algo. ¿Qué pasa si a la superficie de donde el cuerpo está ahí, ajá, está puesto? ¿Qué pasa si yo a esa superficie le aplico, no sé, una sustancia viscosa o algo que se deslice con mayor facilidad? Y cuando yo le aplico una fuerza, que es, o sea, una fuerza muy diminutiva, o sea, le aplico una fuerza menor, ¿cómo que se llama? El objeto se desliza. Pero Sí. yo lo que quiero saber es que si esa fuerza que yo le apliqué es igual a la del rozamiento, o ya ahí interviene otra cosa. Vale, vale. Bueno, creo que la segunda pregunta se la voy a responder aquí cuando lleguemos a la parte de cinética, la parte de la fuerza de rozamiento cinética. Déjela pendiente ahí y en ese momento me va a decir si se la respondí o no. Es justo, o sea, es lo siguiente que voy a hacer. Entonces va a ser inmediatamente, ¿no? ¿Qué va a pasar si usted baña la superficie? Pues lo mismo que les estaba diciendo aquí en el carro, ¿no? Si usted, a ver, si usted digamos que tiene aquí la superficie de contacto, vamos a escoger otro color que es amarillito, la otra vez me dijeron que no lo podían ver. Si usted tiene aquí la superficie de contacto, ¿no? Aquí arriba, el muñequito que está aquí arriba en la esquina, donde yo hice aquí ¿qué pasó? Se me perdió el mouse.
Ya lo encontré. Bueno, aquí en la parte superior izquierda, ¿no? Donde dice la radiografía aquí, la amplificación de este pedacito aquí donde estoy fotografiando la superficie ya a nivel un poquito microscópico, ¿no? Si usted baña la superficie, pues lo que usted va a hacer es que usted va a ocasionar que exista una película aquí diferente de otro material, ¿cierto? Entonces ya mi objeto en cuestión, que es mi bloquecito, ya no va a estar en contacto con la superficie original, ¿cierto? Sino que va a estar en contacto con esa película de material que usted puso. ¿Qué es lo que usted está ocasionando? Que ese coeficiente, voy a ponerlo mu en general, para quitarle el sub S o el sub K, que todavía no hemos visto, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Este de acá tiene un coeficiente de rozamiento 1 y este azul tiene un coeficiente de rozamiento 2. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí entonces? Que ese coeficiente de rozamiento 1, pues es mucho menor, vamos a ponerlo mucho menor, que el coeficiente de rozamiento 2. Por lo tanto, la fuerza que usted va a necesitar aquí para que el objeto se desplace es mucho menor, él va a patinar, ¿cierto? La fuerza de rozamiento, mire, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. La fuerza normal claramente no va a cambiar porque la superficie sigue estando en la misma orientación, o sea, sigue estando planita en este caso. En el plano inclinado, pues la fuerza normal va a cambiar dependiendo de la orientación de la superficie. Eso ya lo discutimos, pero todavía no lo hemos repasado, ¿cierto? Pero entonces, esa fuerza normal sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que cambió aquí? El coeficiente de rozamiento. Y si ese coeficiente de rozamiento es menor, como lo estoy pintando acá, pues quiere decir que esa fuerza de rozamiento estática también va a ser menor. ¿Y eso en qué se traduce? En que este punto máximo que está aquí, a este valor, que pues no hay números ahí, pero pues se entiende de cualquier manera, a este valor pues simplemente se me va a mover para acá, ¿cierto? Es decir, voy a necesitar una menor cantidad de fuerza externa para que el objeto se me mueva. Le respondí la inquietud de Santiago. Sí, señor. Vale, muy bien. Ya la otra se la respondo ahorita. A ver, déjeme porque aquí veo varios más para menos. Bueno, ¿cómo se diferencian estas dos, la estática y la cinética? Además de que uno se mueve y el otro no. Listo, vamos a seguir analizando eso, Justin. María José hizo algo, es directamente proporcional. Exactamente, María José, es directamente proporcional, exactamente. Sí, señora, y aquí está, ¿no? Aquí. Aquí, en el punto máximo, ¿no? En el punto máximo, acá, ¿cierto? No, perdón, estoy leyendo mal. Me refería a la fuerza externa. Ya, perfecto, perfecto. Sí, señora, aquí está, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, a medida que la fuerza externa aumenta, la fuerza de rozamiento estática también va aumentando, ¿cierto? Entonces, ellas son directamente proporcionales, sí, señor. Profe, ¿puede agrandar el punto en donde se... ¿qué? Listo, ya cambio el puntero, Justin. Sí, profe, ya, vale. Listo, claro. Lo que pasa es que si pongo el lapicito, me toca desactivar el puntero, el láser. ¿Listo? Aquí está. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta ahí, sí o no? ¿O hay algún otro comentario? Profe, yo le iba a preguntar, pero tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, porque me quedé con la duda de que si siempre nos iba a mostrar lo de los ejercicios reemplazando directamente desde el principio, no. Con números. No. Porque ya me tengo que ir, entonces quería saber si lo va a hacer o algo. Bueno, yo tengo más ejemplos preparados aquí y lo que está aquí más adelante son algebraicos netamente. No hay números, pero el despeje es mucho más sencillo. ¿Listo? Aquel despeje todo grande, largo, complicado, yo les expliqué las razones, que es como para tratar de hacerles un repaso de álgebra, pero es verdad que por los comentarios que ustedes me hicieron, quizás eso no deba hacerlo ahí y dejárselos más bien como para trabajo en casa, que repasen esa álgebra. En esta clase no va a haber ejemplos sí, pero son algebraicos igualmente, no hay números. Voy a tratar en las próximas clases de ponerles más numéricos. ¿Listo, Gabriela? Listo, profe. Vale, bueno, entonces que te vaya bien por allá en la cita médica. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, esa es la primera de las dos caras
de la fuerza de fricción que estamos viendo, ¿no? Estamos en la fuerza de rozamiento estática, en donde no hay movimiento, por eso se llama estático, ¿no? Aquí el subíndice, pues, es digamos, un anglicismo, ¿no? De static en inglés. Hay muchas palabras que nosotros seguimos escribiendo así en inglés, lo mismo de la K de la región cinética también, es de kinetic, ¿cierto? Entonces, también por eso lo ponemos como sub K. ¿Listo? Tenemos que ir a acostumbrarnos a eso porque pues esa denotación ya se generalizó, ya se hizo estándar, ¿no? Entonces, y es bueno, es como el sistema internacional de unidades, ¿no? Que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces, eso es lo que ocurre con la fuerza de rozamiento estática. ¿Listo? Estamos aquí viendo cómo la fuerza de reacción, porque esta fuerza de fricción es una fuerza de reacción, ella aparece una vez yo aplico la fuerza externa, ¿sí o no? Si no hay fuerza externa, pues ella no aparece. Si yo empujo cada vez más y más y más y más duro acá, la fuerza de rozamiento, ella va a aumentar cada vez más y más y más y más y más y más. ¿Para qué? Para impedirme que yo pueda mover aquí mi objeto. ¿Listo? Acá vamos a llegar al punto límite, en donde la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. A ver, voy a leer aquí, me toca abrir aquí. Profesor, me toca correr esto. Está en reposo, no es totalmente lisa, o mejor dicho, no existe rozamiento, y le aplico una fuerza externa y el vehículo. Jesús, si no hay fuerza de rozamiento en lo absoluto, usted va a poder mover el vehículo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque usted lo está empujando, ¿no? Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. El vehículo está quieto, pero al usted empujarlo, usted le va a aplicar una fuerza. Y si no hay fuerza de rozamiento, pues no va a haber absolutamente nada que se oponga a ese movimiento. ¿Listo? Entonces, le hago un ejemplo aquí pequeñito, ¿cierto? En el espacio allá afuera no hay fuerza de rozamiento porque está vacío, ¿no? No hay viscosidad, no hay nada, ¿no? Cuando uno bota algo al agua, ese algo cae despacito. O cuando un paracaidista cae, ¿no? Él se bota ya del avión, él va cayendo, pues todo el aire que está ahí, pues ofrece una cierta viscosidad y hace que el paracaidista pues caiga más despacio, ¿no? Allá en el espacio eso no ocurre. Les voy a contar algo. Allá en el espacio, digamos que está la nave espacial, aquí me toca sacar otra vez el lapicito, poner color morado. Voy a pintar una nave espacial así, muy simple. Esa es mi nave espacial, ¿no? Una nave espacial. Resulta que hay naves espaciales que se mueven de esta manera. Le ponen un panel solar aquí, ¿cierto? Él va amarradito aquí a la nave espacial. Y resulta que la luz que viene del Sol, viene acá, ¿cierto? Viene la luz del Sol, están quedando muy chuecas las rayas hoy, ¿cierto? Y esa energía que está llegando del Sol ejerce una presión mínima sobre el panel solar que yo tengo aquí. Pero como no hay absolutamente ninguna fuerza de rozamiento, esa fuerza es suficiente para hacer que la nave espacial se mueva, ¿cierto? Entonces, si no hay absolutamente ninguna fuerza de rozamiento, si aquí de alguna manera en el suelo mi vehículo no hay una superficie que no ofrece fricción, que el coeficiente de rozamiento es tan pequeñito que no ofrece rozamiento, usted lo va a poder empujar con un dedo, si usted quiere, usted lo empuja y va a lograr que el objeto se mueva. ¿Listo? Bueno, continuando acá. Entonces, tenemos esa fuerza de rozamiento estática, ella responde a la fuerza externa. Tenemos que tener el coeficiente de rozamiento estático y tienen que existir esas características, la superficie en la cual están en contacto para que exista esa fuerza de rozamiento. Es una fuerza de reacción. ¿De qué depende? Pues de la normal y también depende de esa fuerza de rozamiento de ese coeficiente de rozamiento, en este caso coeficiente de fricción estático, porque no se va a mover el objeto, ¿cierto? Que depende, después de toda la discusión que hemos tenido ahorita, de todas las características del material o de los materiales que están en contacto, ¿no? No es lo mismo deslizar una lija de esas de madera que deslizar un cubito de hielo, ¿no? Entonces, yo lo puedo deslizar sobre la misma superficie, pero la lija no se me mueve, el cubito de hielo se desliza con una facilidad, entonces depende de las características en sí del material, ¿listo? Depende de eso, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a seguir empujando nuestro bloquecito. Todos nosotros hemos hecho ese experimento, todos nosotros lo hemos vivido, ¿cierto? Vamos a pararnos aquí y vamos a empujar el carro, ¿cierto?
estamos, o bueno, la mesa ya que teníamos aquí arriba, ¿no? Esta mesa que pinté como un bloque, ¿no? La estamos empujando. Aplicamos un poquito de fuerza, no la podemos mover. Aplicamos más fuerza externa, no la podemos mover. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento estática aumentó. Aplicamos más fuerza externa, la fuerza de rozamiento estática no me deja. Llego aquí al punto límite, todavía no puedo porque aquí estoy todavía en la región estática y la fuerza de rozamiento estática llegó a su límite, pero ese límite es exactamente la fuerza externa que yo le estoy aplicando y no puedo mover la mesa. La empujo un poquitico más duro. ¿Y qué pasa cuando yo empujo un poquitico más duro? Me toca echar para atrás un poquito, ¿sí o no? Todos hemos vivido eso, o todo el mundo lo ha visto, ¿sí o no? Yo estoy empujando, cuando el objeto se empieza a mover, uy, yo tengo que frenar un poquito, ¿sí o no? Tengo que empujar un poquitico menos, porque si no me caigo, me voy con todo y la mesa. Todos lo hemos experimentado de una u otra manera, ya sea que nos toca empujar un carro, una mesa, la cama, la nevera, lo que quiera que sea. Todo lo hemos experimentado. Yo estoy seguro de eso. Si no, vaya y coja la mesa y la empuja para que vea que es verdad. Entonces, ¿qué pasó en ese punto? En ese punto depasamos la fuerza de rozamiento estática, entramos a la región cinética, porque aquí ya hay movimiento. En ese momento, la fuerza de rozamiento se nos vuelve constante. Ella no va a cambiar. Se vuelve constante. Mire, la fuerza de rozamiento se me vuelve la fuerza de rozamiento cinética, notación K, y en ese momento esa fuerza de rozamiento es constante. Ella no cambia. ¿Por qué? Pues porque ya vencí lo que nosotros llamamos inercia. El objeto ya está en movimiento y todo lo que yo tengo que hacer es compensar las fuerzas para que el objeto se me mantenga en movimiento. En ese momento, pues entramos en la región cinética, justamente, la llamamos fuerza de rozamiento cinética, la cual es igual, aquí ya no es menor igual, aquí siempre es igual y siempre la voy a poder cuantificar. Aquí el menor igual no me permite cuantificarla siempre. En el punto máximo la puedo cuantificar porque ya sé que es igual a ese coeficiente de rozamiento estática por la normal. En la región cinética tenemos fuerza de rozamiento cinética igual al coeficiente de rozamiento o de fricción cinética por la normal. Noten que es uno diferente. Así que para cada par de superficies tenemos dos coeficientes de rozamiento. Un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento cinético. Un coeficiente de rozamiento estático que nos dice pues cuál es la fuerza de rozamiento estática y cuánta fuerza necesitamos aplicar para que el objeto empiece a moverse. Y la otra que nos dice cuál va a ser esa fuerza de rozamiento una vez logramos hacer que ese objeto se mueva. ¿Listo? Preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes, algún comentario por ahí. ¿Listo? Bueno. O sea que la fuerza de rozamiento estática es para saber qué tanta fuerza se le debe aplicar a un objeto para moverla. Exactamente, ¿cierto? La fuerza de rozamiento estática máxima es la que me dice eso. ¿Cuál es la fuerza que yo necesito aplicar al objeto para que empiece a moverse? ¿Cierto? Pero nos dice más cosas, ¿no? Porque en toda la región estática, pues, aquí me está diciendo, pues, pues me está estableciendo las condiciones de movimiento, es decir, que si yo no depaso esa fuerza, yo no voy a lograr que ese objeto se mueva, ¿no? Y esto pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, digamos, con las superficies antideslizantes, ¿no? Por ejemplo, allá en las escaleras, ustedes han visto en muchos centros comerciales y en muchos lugares que le pegan una cinta a las escaleras. Esa cinta pues es para que uno no se caiga. ¿Para qué? Para que uno no se deslice y para que la fuerza normal que le aplica a una persona normal, ¿no? El peso que se le aplica aquí, me dé una fuerza de rozamiento estática lo suficiente para que yo no me vaya a deslizar, ¿cierto? Entonces, realmente nos dice muchas cosas más que eso, ¿no? Me dice sí también cuál es la fuerza máxima, o mejor, la fuerza mínima que yo necesito aplicar para que el objeto se empiece a mover, ¿no? O sea, aquí, este punto, ¿no? La fuerza externa que me vence a mí esa fuerza de rozamiento. Sí, señor, una vez se supere, hay que evitar disminuir para que la fuerza de rozamiento no me haga detener el objeto de nuevo. Y una vez que supere, solo hay que evitar... Exactamente, creo que sí le entendí la inquietud a Giovanni. Exactamente. No, ¿por qué? Porque nosotros ya logramos
establecer una cantidad de movimiento en el objeto, ¿no? Él ya tiene esa cantidad de movimiento. Entonces, esa fuerza de rozamiento cinética para que o sea, aquí hay varias cosas, ¿no? Que vamos a tratar de aclarar, ¿no? La fuerza de rozamiento se me mantiene constante, ¿cierto? La fuerza de rozamiento cinética, ella se me mantiene constante, Entonces, bueno, me toca quitarles el punterito otra vez, ¿no? Ahorita lo vuelvo a poner. Entonces, si yo me ubico en este punto, o sea, aquí, logré atravesar la barrera de la fuerza de rozamiento estática y logré establecer un movimiento en mi objeto con ese punto limítrofe que está ahí de fuerza externa. En este punto, ¿qué está ocurriendo? Pues que la fuerza externa va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinética. Así que el objeto se va a mover, sí, pero con velocidad constante. ¿Por qué? Pues porque la sumatoria de fuerzas sigue siendo igual a 0. Si yo aumento mi fuerza externa, la fuerza de rozamiento sigue siendo la misma, pero mi objeto se va a acelerar porque de aquí, de esta línea punteada hacia allá, la fuerza externa va a ser mayor que la fuerza de rozamiento y por lo tanto la sumatoria de fuerzas, escribámoslo por acá, la sumatoria de fuerzas va a ser mayor que 0 justamente, o mejor pongámoslo así, diferente de 0. A ser diferente de 0 va a haber una aceleración, el objeto ya no está en equilibrio y por lo tanto se va a acelerar. Pero en este punto que está aquí, yo apenas necesito aplicar esta fuerza que está aquí para compensar la fuerza de rozamiento y que el objeto mantenga su movimiento. Es decir, en este puntico, acá, en este puntico, la velocidad va a ser igual a una constante. ¿Listo? Creo que esa es la pregunta que me hicieron ahí en el chat que me estaba haciendo Giovanni. Si no la respondí, me puedo volver a preguntar. ¿Listo? Perfecto, muy bien, y gracias por esas inquietudes. Esto es digamos, lo que se espera, ¿no? Para que, pues justamente, para que todos estos conceptos estén bien, cuando entren de lleno a Física 1, que se los van a preguntar más fuertemente, ya más ecuaciones, más número, más despeje, más de todo, más formalidad, pues estos conceptos los entienden. ¿Qué hubo yo? Creo que fue que se le activó el micrófono. Sí, ¿qué hubo, Giovanni? O sea, y si la fuerza está un poquito antes, la fuerza externa es un poquito menor a la de rozamiento, después de que ya lo haya llevado en movimiento, que esté en movimiento sí. El objeto, si me regresa un poquito y la fuerza externa es menor, el objeto se detiene enseguida o se va deteniendo. Claro, se va a frenar, ¿no? Claro, porque me lo frena. Si yo bajo la fuerza externa, voy a entrar aquí y se me frenó el objeto. Se me va a frenar porque la fuerza de rozamiento, pues digamos la fuerza externa no va a ser suficiente para mantener el movimiento, se me va a frenar y ahí yo necesito otras... O sea, todo lo hemos visto con los carros, ¿no han visto cuando uno está en un carro y el carro está saliendo de un hueco, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, un hueco sería una manifestación macroscópica de ese problema de la superficie que le estoy mostrando aquí, solo que en lugar de ser atómico aquí el nivel de los huecos, pues ya entramos a un hueco macroscópico allá, ¿no? Pero pues es una, digamos, una representación macroscópica del fenómeno, ¿no? Yo necesito acelerar el carro, y el carro se acelera, pero una vez ando, yo le bajo un poquito porque no necesito tanto para mantener el movimiento. Pero si me vuelvo a caer en el hueco, me toca volver a empezar. Entonces, bueno, realmente hay muchas implicaciones en lo que yo les estoy diciendo, pero pues de todas maneras nos sirve como el comentario, pues como para tener una visión un poco más cotidiana y más macroscópica del fenómeno. Pero en efecto es eso, ¿listo? Muy bien. Entonces, aquí, voy a tomarme el trabajo de leer esto acá, realmente, digamos que yo lo escribo y después de que lo escribo ya no me acuerdo qué fue lo que escribí, pero pues si lo escribí es por algo, ¿no? Fuerza de fricción estática, fuerza de fricción cinética, algunas características de esas dos fuerzas, ¿no? La fuerza de fricción estática es de la misma magnitud, pero de sentido opuesto a la fuerza externa, que trata de generar el movimiento, ¿no? Quizás esté escrito un poco más largo, pero es justamente que esa fuerza externa es igual, de hecho, no es ni siquiera directamente proporcional ni proporcional, porque la proporcionalidad implica una constante, ¿no? Ella es idéntica, es igualita, solamente que va para el otro lado, de tal manera que mi objeto no se mueve, ¿listo?
aumenta a medida que la fuerza externa también lo hace, ¿no? Entonces, a medida que vamos empujando con más y más fuerza, mi coeficiente de rozamiento, mi fuerza de fricción estática también va aumentando, de tal manera que no me permite a mí mover el objeto y que yo sigo en esta región estática en donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0. El valor más alto que alcanza la fuerza de rozamiento estática es justamente antes de iniciar el movimiento. O sea, este valor de acá, cuando la fuerza de rozamiento deja de ser menor que el coeficiente de rozamiento estática por la normal, para ser igual a la fuerza de rozamiento, al coeficiente de rozamiento estático por la normal. O sea, este puntico, ¿listo? Ese puntico. Ese es el valor más alto que puede alcanzar esa fuerza de rozamiento estática, justo antes de iniciarse el movimiento. En este caso, la sumatoria de fuerza siempre es 0, ¿no? Esto que yo les estoy pintando acá, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay movimiento, ¿listo? Fuerza de rozamiento cinética. La fuerza de fricción cinética se da cuando el objeto se encuentra en movimiento. Ya vencimos esa frontera, hay movimiento, ¿listo? Es una fuerza constante que se opone siempre al movimiento. Ella siempre va a tender a frenar, pero es constante, ¿cierto? No va a ir, digamos que no va a cambiar en relación a la fuerza externa que yo le aplique. Ella se mantiene siempre al mismo valor acá, ¿listo? Siempre al mismo valor. Puede ser menor, de hecho es menor que la fuerza de fricción estática. Bueno, aquí el puede es porque, pues aquí la fuerza de rozamiento estática es menor, ¿no? Mire, aquí este es el valor de la fuerza de rozamiento cinética. Aquí hay una región en donde la fuerza de rozamiento estática es menor, ¿no? Pero pues igual lo que implica también es que una vez, la fuerza de rozamiento cinética, que es constante, es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un valor máximo de fuerza de rozamiento estático, la fuerza de rozamiento cinética es menor, ¿listo? Es quizás más claro de esa manera, ¿listo? La suma de fuerza sobre el objeto es mayor o igual a 0. ¿Por qué mayor? Porque si yo sigo aumentando la fuerza externa y la fuerza de rozamiento es constante, pues aquí la fuerza externa pues va a ser siempre mayor que la fuerza de rozamiento y por lo tanto va a haber una sumatoria de fuerzas diferente de 0 y el objeto se me va a acelerar. Pero en este puntico, justo cuando yo logré hacer que el objeto se mueva, en ese caso, en ese valor de fuerza externa, pues yo solamente con la fuerza externa voy a lograr compensar la fuerza de rozamiento y el objeto se me va a mover con una velocidad constante, ¿no? Entonces, características globales de esa fuerza que está ahí, ¿listo? Eso lo tengo aquí pintadito, el muñequito, ¿no? El mismo muñequito que estaba aquí atrás, que lo estaba tratando de hacer aquí en el bordecito, pues está acá, ¿no? Tenemos la región estática, tenemos la región cinética en donde no hay movimiento, región cinética en donde sí hay movimiento. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, ¿listo? Punto 1, punto 2, punto 3 están en la región estática, no hay movimiento. ¿Qué pasa en este caso? A medida que yo voy aumentando la fuerza externa, ¿cierto? Miren el tamaño de la flechita, miren que va aumentando, ¿no? Yo voy aumentando la fuerza externa. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento estática? Miren la S ahí pequeñita, pues va aumentando en igual proporción, ¿no? Solamente que para el otro lado. De tal manera que en esta región la sumatoria de fuerzas pues es igual a 0, ¿no? Voy a escribirles eso ahí. En esta región, pues lo que vamos a encontrar nosotros es que la sumatoria de fuerzas, pues me va a dar igual a 0, por lo tanto, mire, entonces la aceleración pues va a ser igual a 0 también, ¿listo? Entonces, vencimos la fuerza de rozamiento estática y pasamos a la región cinética, entonces vamos por acá, ¿no? La vencimos. Y la fuerza de rozamiento externa, la fuerza externa la voy a ir aumentando cada vez más. La fuerza de rozamiento cinética, mírenla acá, así para el punto 4, 5 y 6, ella se mantiene igualita. Miren que el tamaño de la flecha, el tamaño del vector, no aumenta, ¿listo? Significando ahí que la fuerza de rozamiento cinética se me mantiene igual. En este punto 4 en particular, yo estoy aquí, en este puntico. En ese puntico, únicamente en ese puntico, voy a hacer una raya aquí, en ese puntico vamos a decir que la fuerza externa es igual a la fuerza de rozamiento cinética, por lo tanto la sumatoria de fuerzas me va a dar igual a 0 y en este caso la aceleración va a ser igual a 0.
Conclusión, en este puntico de acá, únicamente en ese puntico, la velocidad va a ser igual a una constante, que la constante pues implica que no hay aceleración, ya discutimos, ese es el significado de la primera ley de Newton por allá, ¿cierto? Y de aquí para acá, la sumatoria de fuerzas pues va a ser mayor que cero, de hecho, ¿cierto? O diferente de cero, como quieran ponerlo. ¿Por qué? Pues porque la fuerza externa es mayor Profe, que la fuerza de rozamiento cinética. ¿Qué hubo, Jesús? Cuénteme. profe, disculpe, es fuerza externa menos fuerzas de rozamiento, de fuerza cinética. Igual, Donde las... igual, aquí. Ok, vale. Igual, ¿vale? Entonces, como ellas son iguales, pero van para sentidos opuestos, ¿no? Acción y reacción van en sentidos opuestos. Una vez yo haga la suma es lo que me va a dar igual a cero. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, les vuelvo a preguntar. ¿Quedó más o menos clara la cosa con la fuerza de rozamiento? ¿Cierto? Tenemos dos. Una es cinética, la otra es estática. En una las cosas se mueven, en la otra no. Y en los dos va a haber un coeficiente de por medio que me dice cuál va a ser esa fuerza de rozamiento con respecto a la fuerza normal. La fuerza normal me traduce a mí, de alguna manera, la inercia del objeto. Entre más pesado, más difícil me queda a mí empujarlo. Pero el coeficiente de rozamiento cinético, el coeficiente de fricción, ya sea estático o cinético, me introduce a mí en la física del problema las características de la superficie, las características del material que está involucrado ahí. ¿Listo? Ese es el resumen, grosso modo, ahí de los conceptos que acabamos de ver. Bueno, no hay dudas, no hay preguntas, no hay ningún otro comentario, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Todo está claro entonces. Bueno, déjenme ver acá, me adelanto un poquito. Sondeo, son las 11:50. Dijimos que íbamos a dejar un espaciecito para hacer la retroalimentación de la evaluación. Les voy adelantando ya. Ojo con los tiempos de entrega de esa retroalimentación. A todos ustedes les dejo el mensajito, ¿no? Una vez yo haga esto, sí, no hay ni poder, no hay nada, no hay razón en lo absoluto por la cual yo les valga que una evidencia enviada después de que hagamos esa revisión del problema, ¿no? Paso aquí, porque me aparecen unas manchas aquí en unas letras. A ustedes también, ahí las veo, no sé qué pasó ahí. No sé si fue que le di con el lápiz. Bueno, en fin, vamos a hacer este problemita entonces como para terminar de conceptualizar aquí la fuerza de fricción y hacemos la revisión del cuisecito para que se sientan un poquito más cómodos o más preocupados. Esperemos que no sea el caso, ¿no? Vamos a hacer este problema, ¿no? Este problema también se lo saqué allá del Serway y lo pueden encontrar allá para que lo revisen, ¿no? Es un problemita muy ilustrativo, me parece muy bonito realmente porque nos establece la relación entre las dos cosas, entre la fuerza de rozamiento estática y la cinética, y nos permite hacer un despeje de las ecuaciones como para entrenarnos en ese sentido muy fácilmente, ¿no? El ejemplo, considere una caja con un peso de 500 newtons. Ya el problema nos está dando el peso, no tenemos que hacer masa por aceleración. Ojo con eso, porque a veces yo les doy en los problemas el peso y cogen el peso y me lo multiplican por la gravedad. Hay que poner cuidado a esas cositas, ¿no? Entonces ya me dieron el peso, no tengo que multiplicar nada por la gravedad, ya tengo el peso, ¿listo? Considero una caja con un peso de 500 newtons en donde una fuerza F1, una fuerza externa F1 de 230 newtons es necesaria para iniciar el movimiento. Es decir, me están diciendo esta fuerza que está aquí, la fuerza externa aquí, esa es la fuerza 1. Ese es el valor máximo de fuerza de rozamiento estática que yo voy a tener. Así que va a ser el valor más alto de fuerza de rozamiento, o sea, justo antes de iniciar ese movimiento. O sea, ahí, esa es la fuerza que yo necesito, ¿no? Por acá. 230 newtons, listo para iniciar el movimiento. Y una fuerza de 200 newtons, una fuerza externa 2 de 200 newtons, que es suficiente para mantener el movimiento con velocidad constante, ¿listo? Es decir, el problema me está dando tanto este puntico azul como se los estoy mostrando ahí en esta gráfica, como el puntico aquí naranja o amarillo, no sé, justo antes de iniciar el movimiento, ¿cierto? Entonces el problemita me está diciendo esos dos punticos, ¿listo? Me está dando esos dos valores, ¿listo? Me está diciendo cuál es cuál, ¿cierto? Bueno, en fin.
La pregunta es, o el problema es, encuentre los coeficientes de fricción cinético y estático. ¿Listo? Me están haciendo dos preguntas. Me están preguntando cuál es el coeficiente de fricción estático y cuál es el coeficiente de fricción cinética. Si ustedes lo piensan, realmente nos toca solucionar dos problemas. Uno para la región estática y otro para la región cinética, ¿cierto? Son dos problemas diferentes, pero que solucionamos exactamente de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí le tengo los dos problemitas solucionados, o sea, las dos caras de la moneda solucionadas acá. Al lado izquierdo está pues el que corresponde a la fricción estática, al lado derecho está el que corresponde a la fricción cinética. ¿Listo? Empezamos a solucionar el problema. Nuestra recetica, identificamos ya de antemano que es un problema de dinámica, porque hablan de rozamiento, habla de peso, habla de fuerzas externas, ya sabemos que es un problema de dinámica, ¿sí o no? El objeto bajo estudio, una caja con un peso de 500 newtons en una mesa horizontal. El problema no nos dice que es horizontal, pero pues yo se lo estoy diciendo acá. Tenemos una superficie horizontal, todavía no hemos metido planos inclinados para ver qué es lo que pasa con todas estas fuerzas. Una mesa horizontal, tenemos nuestro bloquecito ahí. En el caso de la región estática, tenemos una fuerza externa aplicada y, por lo tanto, va a haber una fuerza de rozamiento estática, ¿cierto? Caso de la región cinética, el mismo sistema, no cambió absolutamente nada. ¿Qué es lo que cambia? Que tenemos una fuerza externa y ahora una fuerza de rozamiento cinética, porque estamos en la región cinética. El objeto se mueve, pero la configuración es idéntica. Tenemos una fuerza externa a un lado y una fuerza cinética para el otro que se nos va a oponer al movimiento. No tenemos nada más, ¿listo? Paso seguido, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? El diagramita de cuerpo libre que es obligatorio en todos estos problemas, ¿no? Entonces, aquí está, este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ahí está, nuestro diagramita de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas tenemos actuando sobre la cajita, sobre el objeto bajo estudio? La fuerza externa, que en el caso de la región estática llamamos F1. La fuerza externa, que en el caso de la región cinética llamamos F2, porque así nos la nombró el problema. Ahí está. La fuerza de rozamiento estática para el caso de la región estática, la fuerza de rozamiento cinética para el caso en donde el bloquecito ya se está moviendo. Y el peso y la normal. Peso y la normal, que son la misma en los dos problemas, ¿no? Esa no va a cambiar porque es el mismo bloque, la misma mesa. No cambió nada. Lo único que pasó fue que yo aumenté un poquitico acá. ¡Pim! Me pasé a la región cinética, eso fue todo. Como ya estoy en la región cinética, necesito menos fuerza para mantener el movimiento. Miren acá, es menor la fuerza que para lograr establecer ese movimiento. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿dónde vamos acá? Listo. Tenemos nuestro diagramita de cuerpo libre. Paso seguido, hacemos nuestra descomposición de fuerzas. Realmente no tenemos que descomponer ninguna fuerza, ¿no? La normal y el peso van en la vertical, la fuerza externa y la fuerza de rozamiento van en la horizontal, ¿cierto? Así que ya tenemos nuestras fuerzas en las direcciones X y Y, o horizontal y vertical, si ustedes quieren, ¿no? Voy a tratar de pintarlo aquí, X, Y, ¿listo? Entonces no tenemos que descomponer absolutamente nada. La fuerza externa. La fuerza externa va en X positivo, tanto en la región, en el caso 1 como en el caso 2, ahí está. La fuerza normal va en la dirección Y, mire, aquí le pongo un N minúscula, o sea, la fuerza normal que va para arriba, que es un vector, lo pongo como N minúscula en la dirección Y positiva. ¿Para qué? Para que no me confundan aquí el N de la fuerza normal con el N de los newtons, ¿listo? Uno tiene la flechita, el otro son unidades, ¿no? Entonces, le pongo aquí N minúscula para que no nos confundamos, ¿listo? O sea, que la fuerza normal. Perdón, Jesús. O sea, que esa N minúscula es la fuerza normal. Sí, la magnitud de la fuerza normal, ¿cierto? La magnitud de la fuerza normal. Aquí lo estoy haciendo, ¿no? El vector fuerza normal es N minúscula de la fuerza normal en la dirección Y positiva, ¿listo? Por esta confusión que nos puede aparecer, ¿listo? Entonces simplemente le cambia el nombre, no hay problema por eso, estoy usando otra notación. Fuerza de rozamiento cinética que va en la dirección X positivo, si la dirección X, va en la dirección X negativa, si definir la dirección X positiva hacia la derecha, ¿no? Va en contra de la fuerza externa, ¿no? La fuerza externa va para los positivos, la fuerza de rozamiento va para los negativos.
Lo mismo la fuerza de rozamiento cinética va para los negativos, ¿no? El peso va para abajo siempre, siempre va para abajo, ¿no? Siempre va para abajo, menos y en la dirección Y, ¿cierto? Ahí, listo. ¿Qué más tenemos? Las dos ecuaciones que acabamos de encontrar. Como estoy en el punto máximo... cuéntame, María. Disculpe la interrupción. Tranquila. Cuando dice la fuerza estática, la fricción estática, perdón, en la sumatoria de fuerzas en X, usted pone que Fs es igual a 230 newtons. Mi pregunta es, ¿no sería menos 230 newtons porque va para el lado contrario? Después si es positivo y la fuerza externa también es positiva, no se sumarían y no daría 0. A ver, estás adelantándote un poquito aquí a la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Ajá, sí. Bueno, 230 al lado positivo de X. Listo. Que es la fuerza Listo, bueno. A ver. Bueno, vamos a ver si a ver. Bueno, no escucho muy bien los últimos dos comentarios, pero vamos a ver si me ubico aquí. La discusión es por el signo aquí, que debería ser menos 230, ¿sí? Ajá, o sea, mi pregunta es si es 230 o si no es por lo que yo pienso que es porque es el contrario de la fuerza externa, porque sale positivo. Vale, listo. Bueno, cuidado con la notación, ¿listo? Mire de hecho cómo está aquí escrito, ¿listo? Es una cuestión de notación, yo les entiendo y está muy bien la pregunta, realmente me gusta, ¿listo? Mira la notación como yo la estoy poniendo acá, mira esto que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Fuerza de rozamiento como vector tiene su componente negativa. ¿Para dónde va? Para la región negativa. Si yo tomo ahora, voy a escribirlo por aquí arribita para no tacharlo tanto, la magnitud de la fuerza de rozamiento. La magnitud. ¿Cuál es? F sub S. Sin flechita, sin signo. Magnitud, siempre definida positiva. ¿Listo? Sí, no, pero eso está muy bien. Ese comentario está muy bien porque de hecho son cosas que hay que aclarar y son cosas que de hecho mucha gente no entiende, ¿cierto? Como que hay que decírselo, ¿cierto? Entonces, con esta notación, esta que yo estoy escribiendo acá, yo me refiero o nos referimos en general siempre a la magnitud. Ahí me taché la I, bueno, no importa. ¿Listo? Entonces, la dirección se la pongo cuando estamos hablando de la flechita, el vector como tal. ¿Listo? Justin, el 500 nos los dio el problema. El problema nos está diciendo que la caja pesa 500 newtons. ¿Listo? La caja pesa 500 newtons. ¿Listo? Entiendo, perfecto. No hay más preguntas. Listo, muy bien. Bueno, no sé si todavía de las otras personas que hablaron ahí haya inconveniente con el signo aquí. No sé si ya quedó claro para todos. Bueno, espero que sí, si no me interrumpen ahí. Bueno, vamos a tratar de agilizar esto para que pueda hacerles la solución del problemita de ahorita, del quiz. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos nuestras fuerzas. Para los dos esquemas va a ser la misma. Tenemos la fuerza externa, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y el peso. Cada una de ellas pues va en direcciones opuestas, ¿no? Paso seguido, ya que tenemos identificadas las fuerzas, que tenemos descompuestas las fuerzas, pues vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Aquí el sumatoria se los pongo en un grisecito como para que digamos, nos enrede un poquito menos la ecuación, ¿no? Sumamos las fuerzas en X. ¿Cuáles van en X? La fuerza externa que va en la dirección positiva y la fuerza de rozamiento que va en dirección negativa. Por eso va el menos aquí y notemos que el menos lo estoy poniendo explícitamente, así que en repetición de lo que estábamos diciendo acá. Así que este F sub S se refiere a la magnitud del vector, ¿no? A la magnitud del vector, definido siempre como positivo. Entonces ahí nos queda. ¿Igual a qué? Igual a 0. Pues especialmente porque estamos en la región estática, así que no hay movimiento. Si no hay movimiento, el sistema está en equilibrio y por lo tanto no hay aceleración y por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Listo? Así que fuerza externa menos fuerza de rozamiento igual a 0. Entonces, mire, ese entonces no es igual. Entonces, despejando, pasando esta fuerza de rozamiento para el otro lado, me queda que la fuerza de rozamiento estática es igual
a la fuerza externa. Facilito. Entonces, la fuerza externa o la magnitud de la fuerza de rozamiento es igual a 230 newtons, ¿no? Bautizo aquí mi ecuación 2, ¿listo? Bauticé aquí mi ecuación 2. De este proceso saco mi ecuación 2. Fuerza igual a mu por la normal, mi ecuación 1, ¿listo? Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo yo en Y? La normal que va para arriba, la normal, miren, N minúsculo que tenemos aquí, positiva, y el peso que va para abajo, W, con signo negativo porque va para abajo. ¿Se mueve en la vertical esa caja? No, no se mueve, entonces está en equilibrio. Entonces la sumatoria de fuerzas me dio igual a 0. Normal menos el peso igual a 0. Entonces despejamos la normal, pasando el peso para el otro lado. Entonces me queda que la normal es igual al peso. Así que la normal va a ser igual a 500 newtons, que es el peso de la caja que me lo dio el problema. Para la región cinética es exactamente la misma cosa. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo yo en X? La fuerza de rozamiento y la fuerza externa, que van en direcciones opuestas o en sentidos opuestos. Fuerza externa, la sub 2, positiva, menos la fuerza de rozamiento cinética, igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, como queremos agilizar, no les voy a preguntar mucho acá. Normalmente yo aquí los hago reflexionar un poquito. ¿Se está moviendo? Sí. ¿Se está moviendo? Sí. Se mueve, el objeto se está moviendo, pero me está diciendo el problema que esta es la fuerza que se necesita para, ¿dónde está? Aquí, para mantener el movimiento con velocidad constante, ¿cierto? Es la fuerza que se necesita para mantener el movimiento con velocidad constante, ¿cierto? Así que si se mueve con velocidad constante, el sistema está en equilibrio porque se está moviendo, sí, pero con aceleración 0, se mueve con velocidad constante. Así que por las características que me dio el problema, la aceleración va a ser igual a 0, así que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, la fuerza de rozamiento cinética va a ser igual a la fuerza externa, entonces la fuerza de rozamiento cinética va a ser igual a 200 newtons de la fuerza externa que nos dio aquí el problema. La sumatoria de fuerzas en Y no cambia en lo absoluto, ¿cierto? De una región a otra. Normal menos el peso igual a 0, así que la normal es igual al peso, así que la normal es igual a 500 newtons. En particular, porque el plano, la superficie está en la horizontal. Recuerden que eso va a cambiar. En la próxima clase vemos cómo cambia eso. ¿Listo? Listo. Tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones para la región estática y 1, 2 y 3 ecuaciones para la región cinética. Tenemos para cada caso como incógnita la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento y ya. Así que ya el problema ya es más que soluble, ¿cierto? Porque tenemos bastantes ecuaciones ahí, ¿listo? Entonces, de la ecuación 1 despejamos el coeficiente de rozamiento cinético, estático en este caso, o de la ecuación 1 en la parte cinética despejamos el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? Entonces ahí está. ¿Cómo lo despejamos? Aquí está el despeje, ¿no? Tenemos la misma ecuación, mire, la misma ecuación 1 se las escribí acá. ¿Cómo la despejamos? El coeficiente, la normal la pasamos al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces no es igual. Entonces el coeficiente de rozamiento estático va a ser igual a la fuerza de rozamiento estática dividida por la fuerza normal. Coeficiente de rozamiento estático sobre la fuerza normal. ¿Listo? Reemplazamos los números. Fuerza estática, fuerza de rozamiento estática, 230 newtons, que la tenemos aquí de la ecuación 2. Fuerza normal, 500 newtons, que la tenemos aquí de la ecuación 3. Esa razón nos da 0,46. Sin unidades, es una cantidad adimensional. No tiene dimensiones. ¿Listo? Ahí está. Respuesta, el coeficiente de fricción estática es de 0,46. Sin unidades. Ahí, quietico, un coeficiente adimensional. El mismo procedimiento para la región cinética. Fuerza de rozamiento, aquí de la ecuación 1, ¿no? Fuerza de rozamiento cinética igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Despejamos. ¿Cómo despejamos? La normal la pasamos a dividir. El coeficiente de rozamiento cinético nos queda igual a la fuerza de rozamiento cinética sobre la normal. Fuerza de rozamiento cinética que sacamos de la ecuación 2, que sabemos que son 200 newtons, y la normal que sacamos de la ecuación 3, que en este caso en particular pues es igual al peso. ¿Dónde está? Por acá. 500 newtons. 200 newtons sobre 500 newtons nos da 0,4. Newtons con newtons se nos cancela. Newton que multiplica con newton que divide se nos fue. Coeficiente adimensional.
Respuesta, el coeficiente de fricción cinética es de 0,4. Noten que es diferente como tiene que ser. ¿Por qué? Pues porque la fuerza cayó un poquito. Miren, la fuerza, tengo que hacer menos fuerza aquí para lograr mantener el movimiento que para lograr desencadenarlo. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? Bueno. Todo quedó claro por lo que veo. ¿Listo? Bueno. Listo. No hay comentarios. Pues bueno, jóvenes. No se me vayan a desconectar. Listo. Gracias, Felipe. Gracias por responder. Gracias a Santiago, a Juan Felipe también. ¿Listo? Yo agradezco mucho esa retroalimentación ahí. Bueno, no se me van a desconectar todavía. ¿Listo? Vamos a parar aquí la parte de las fuerzas hoy, la fuerza de rozamiento. La próxima clase sí tenemos que acabar sí o sí la parte de dinámica. ¿Qué vamos a hacer? Un problemita acá, un ejercicio muy simple. Yo se los voy a mandar de antemano, pues para que lo vayan revisando y lo vayan entendiendo, ¿no? Ahorita cuando les mande el material, ¿listo? Y vamos a hablar, que yo pensaba hablar de eso en esta clase, de los planos inclinados, ¿no? Los planos inclinados aparecen, ¿dónde está? Tiene que ser esta de acá. Los planos inclinados, pues aparece pues cuando tenemos un problema que no es en lo horizontal, ¿no? Por ejemplo, tenemos un bloquecito que se nos está deslizando por una colina, ¿no? Entonces ahí hablamos de planos inclinados y ahí pues digamos que tenemos que tener cuidado con la descomposición de fuerzas, ¿no? Entonces eso representa trabajo para muchos de ustedes, ¿no? Entonces lo vamos a repasar también, ¿listo? Entonces se los digo para que me lo vayan repasando. Bueno, vamos a hablar aquí entonces del quiz, jóvenes, para ver cómo le fue. La primera pregunta del quiz, ¿no? A cada uno de ustedes les aparecían parámetros allá diferentes, ¿no? Yo lo voy a hacer aquí con ecuaciones, lo voy a hacer algebraico para que, pues para que se me ubique, ¿no? O sea, para que quede de manera general a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese diagramita lo teníamos acá, mira, el movimiento parabólico, teníamos movimiento en Y, movimiento en X, y aquí sacábamos el gráfico de velocidad para X y de velocidad para Y, ese grafiquito nosotros lo vimos allá, ¿no? Entonces yo les di ese grafiquito. La primera pregunta, cualquier comentario me lo pueden hacer, no se les olvide. La primera pregunta, la primera pregunta era simplemente cuál era el alcance máximo y cuál era la altura máxima que alcanzaba la pelotica, ¿no? El bloquecito, ¿no? Entonces, básicamente, lo que les estaban preguntando era delta X y delta Y, ¿cierto? Un delta X y un delta Y, ¿cierto? El alcance máximo, o el delta de posición, el cambio de posición, tanto en la horizontal como en la vertical. ¿A qué corresponde el cambio de la posición en un gráfico de velocidad contra tiempo? A lo que les dije que les iba a evaluar, jóvenes, al área bajo la curva, ¿cierto? Eso era la mitad de la evaluación. Herramientas gráficas, estaba en el enunciado, quiz 2 de cinemática, herramientas gráficas más ecuaciones, ahí estaba. ¿Cuál era la herramienta gráfica que estaba por evaluar? El área bajo la curva. ¿Qué significa el área bajo la curva? En un gráfico de velocidad contra tiempo, el cambio en la posición, en este caso tanto para X como para Y. Entonces, ¿cuál era el alcance máximo? Pues el alcance máximo en la horizontal, o sea, el delta X, pues era el área bajo la curva. O sea, era simplemente, la respuesta de este problema, era simplemente ese B sub 0 que está ahí, en X, que sería la altura de la cajita, ¿no? De esta región verde que yo les estoy sombreando acá, ¿cierto? Esto de acá, esta sería mi altura, pongámosla aquí así, B sub 0X, ¿listo? Por la base, ¿no? La base que sería simplemente T2. ¿Listo? Listo. Esto sería mi X máximo. Ya. Eso era todo lo que tenían que hacer. Base por altura. Hallaron el área bajo la curva. ¿Cuál es la altura máxima? Aquí tenían que pensar un poquitico, ¿no? Aquí sí tenían que... Pero es que era la otra mitad de la evaluación, ¿no? Era la otra mitad de la evaluación, la parte de la conceptualización del movimiento en 2 dimensiones. Yo sé que mi objeto en todo este recorrido fue disparado, subió y bajó. En este punto T1, ese es el punto máximo. ¿Por qué? Porque esta área de aquí
Entre T1 y T2 el área es negativa. Así que el desplazamiento que corresponde al movimiento de subida, pues va a ser simplemente el área de este triangulito, porque de aquí para acá el área se vuelve negativa. De aquí para acá empezó a devolverse, empezó a caer. Así que el punto máximo, pues corresponde a ese. Y de hecho, pues lo teníamos acá, se los había mostrado. Mírenlo ahí. Este punto de acá era este 4 que estaba aquí, ¿cierto? Mírenlo ahí. Ahí está. De ahí para allá, la velocidad se me volvió negativa. Aquí, velocidad en Y va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿Qué pasa en el punto máximo? La velocidad en la vertical es 0, que lo hicimos en varios problemas por ahí, ¿no? Bueno, eso estaba en la otra clase todavía. Pero lo analizamos, ¿sí o no? Entonces, Profe. ¿Qué hubo, Jesús? Profe, pero eso también se puede hallar a través de las ecuaciones de la cinemática, ¿cierto? Claro, claro, pero el problema fue muy claro. Sí, ya yo se los dejé subrayados todos. Vale, pero ahí me toca descontarle algo, Jesús. ¿Cierto? Porque el problema fue muy claro, decía, usando las gráficas, calcule esto. Usando las ecuaciones, calcule eso. ¿Cierto? Y ahí mi discurso de siempre, asegúrense de entender lo que se les está preguntando. Entonces, obviamente la evaluación no va a ser 0 porque de todas maneras el hecho de que usted haya puesto eso implica que sabe el concepto, que lo entiende, que no utilizó la herramienta adecuada. Entonces, no es perfecto, pero tampoco es completamente 0, ¿no? Entonces, ahí les hago el llamado a la atención y por ese tipo de cosas también es que no dejo la retroalimentación ahí de una vez para que la puedan leer, ¿no? Entonces, sí, profe, es que yo interpreté ese alcance de la distancia como posición en X cuando va rodando el... Claro, pero es que es esto y la Y también. Aquí. Es esto que estamos calculando, ¿cierto? El punto es que el problema yo creo que tengo el CIBI aquí abierto, ¿sí? Quiz 2, mire, aquí está. A partir del gráfico, a partir de este gráfico de movimiento, ¿cierto? Encontrar el alcance máximo horizontal, mire, hasta le soplo acá. Encontrar el alcance máximo horizontal, la distancia recorrida en X, y la altura máxima, la distancia recorrida en Y, ¿cierto? Mira, hasta se lo soplé. Alcanzada por el proyectil, ¿cierto? Ahí está. ¿Listo? Entonces, bueno, obviamente hombre, yo le reconozco siempre algo del trabajo. No le quedó perfecto, pero pues tampoco va a ser completamente 0. ¿Listo? Pero bueno, volviendo aquí antes de que se nos acabe el tiempo para que ustedes puedan descansar antes de irse para su próxima clase, ¿no? Vamos a volver acá. Necesito esta área, ¿no? Esto es lo que se le estaba evaluando justamente. Aquí esta área ya es negativa, así que aquí ya se me empezó a devolver. Así que necesito el área de ese triangulito. ¿Cuál es el área de ese triangulito? Base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base del triangulito? Esta de aquí, T1, que incluso les di T1 y T2. O sea, y yo pensé en darle simplemente el T2 ahí. Ay, caramba, ¿qué pasó aquí? Uy, no sé qué pasó ahí. Se me apagó aquí la pantalla completa. Bueno, ahí me están viendo, listo, no hay problema. Listo, yo pensé incluso en darles allá solamente uno de los tiempos, le di los dos, pero bueno, ¿cuál es la base de ese triangulito? Pues es T1. ¿Cuál es la altura del triangulito? Pues es justamente este valor que se les dio aquí, ¿no? O sea, escribámoslo por acá, ¿listo? Ese es V sub 0Y, ¿listo? Esa es la altura del triangulito. Así que, ¿cuál es el área bajo la curva? O sea, el cambio en la posición en Y de 0 a T1, pues sería base por altura sobre 2. Voy a escribirlo en otro orden para que me quede aquí. Voy a escribir base, que sería T1 por altura, que sería V1Y sobre 2. Listo. Esta sería la altura máxima. Eso era todo lo que tenían que hacer. La siguiente pregunta era, encuentre la aceleración a partir de las ecuaciones básicas de la cinemática. Las ecuaciones básicas... caramba, pero ¿por qué me está haciendo esto aquí ya? Las ecuaciones básicas de la cinemática se las voy a escribir acá. Son, bueno, voy a escribirla para Y de una vez, ya que es la parte que está acelerada, ¿no? Y igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo. Voy a dejarlo así, la formulita general. Pasa negativo. Exacto, muy bien. La aceleración en Y es la aceleración que me está pidiendo del planeta
por el tiempo al cuadrado. Hay otra ecuación que es velocidad igual a velocidad inicial en y, pongámosle el y por todo lado, más aceleración en y por el tiempo. Tenemos nuestras dos. De las dos era posible, ¿no? Solamente que yo allá les dije, bueno, yo sabía de antemano que seguramente unos me iban a utilizar esta. Ahí yo ya tenía presente que iba a tener que abrir un poquito la mano en ese sentido, ¿no? Pero la idea era que utilizaran esta. ¿Por qué? Porque este resultado que acabaron de obtener acá, ¿cierto? Es este cambio, o sea, esta ecuación, si yo la saco acá, paso este y sub 0, lo paso para aquí, que de todas maneras ese y sub 0 lo puedo tomar como 0, así que no hay problema, o sea, aquí me queda que delta y va a ser igual a v sub 0 en y por el tiempo más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Listo, entonces este valor ya lo tenían de acá, ¿cierto? Ya lo tenían. Lo único que tenían que hacer, y el tiempo se los daba yo, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Era este T1, pongámoslo aquí. T1, aquí me faltó T1 y aquí T1. Así que todo lo que tenían que hacer era despejar, ¿sí o no? Es decir, me quedaría despejando, ¿no? Voy a despejarlo todo de una vez. Me quedaría delta y menos velocidad inicial en y por el tiempo 1. Los dos datos estaban dados en el problema. Todo multiplicado. Ay, pero ¿qué le está pasando a este computador? No sé, está bien de batería, está bien de todo. Vale, vamos a seguir acá. El 2 que estaba dividiendo lo paso a multiplicar y el t cuadrado lo paso a dividir. Listo, ahí quizás iban a tener que hacer un poquitico de álgebra, pero pues mire que se hace sencillito. T1, todos los datos dados, y pues esto les iba a dar, este es un 2 multiplicando, ¿no? Es multiplicando, pensé que lo estaba elevando al cuadrado. Y esto pues obviamente les tiene que dar negativo, pues porque la aceleración va abajo y aquí tenemos este signo negativo, ¿no? Así que les tiene que dar negativo. Yo sospechaba que muchos me iban a utilizar esta porque pues es más cómodo y como hombre, no es una crítica, ¿no? Es un llamado de atención. Que uno les dice, usando las herramientas gráficas, y van y le meten las ecuaciones, ¿no? Hay que parar un poquito. Pero como yo sé que lo leen muy rápido y no se dan cuenta de los detalles, y allá yo les digo, usando el resultado anterior, calcúleme la aceleración. Yo sabía que, o sospechaba, y de hecho hasta lo espero, porque es mucho más eficiente sacar la aceleración de acá, ¿no? Mucho más rápido, porque todos estos datos están dados. Solamente tengo que despejarlo, ¿no? Si yo la saco de acá, pues simplemente tengo que pasar la ecuación al otro lado, ¿no? Me queda velocidad en y, que la velocidad en el punto máximo yo sé que este es 0, ¿cierto? Porque estamos en el punto máximo. Va a ser igual a velocidad inicial en y más la aceleración en y por el tiempo 1, ¿cierto? Despejando, pues me va a quedar que la aceleración en y es igual a menos, o con el signo, mire, menos, tiene que ser negativa la aceleración, v sub 0 en y sobre el tiempo 1. Y listo. O sea, eso era todo. Entonces ahí les pregunto, o sea, nuevamente, no es ni un regaño ni nada de eso. ¿Realmente los 15 minutos eran poco tiempo? Profe. Sí, profe, esos 15 minutos fueron muy rápido. Vale, pero, o sea, bueno, bueno, justamente, yo se los acabo de mostrar aquí, usted tardó 6, casi la mitad. Tardé 6, pero explicando todo al mínimo detalle, recordándole que, o sea, todo. Entonces, o sea, no, realmente, viendo lo que tocaba hacer era, yo tengo el concepto claro, o sea, me piden un cambio en la posición. ¿Qué es el cambio en la posición? El área bajo la curva, ¿cierto? Y luego tomo estas ecuaciones y solamente tengo que despejar. Realmente sí considero, bueno, obviamente yo tengo en cuenta lo que ustedes me dicen, yo lo reflexiono de todas maneras, ¿no? ¿Qué hubo, Alberto? Dígame el comentario. Profe, bueno, yo le voy a comentar personalmente hablando yo. Yo para este quiz lo estudié ayer. Ayer, sí. Más específicamente, tipo 2 de la tarde. Porque, sí. Para empezar, llevo 3 semanas sin internet. Y
Ayer, como se metió el aguacero, entonces tampoco llegaba la señal de los datos. Y yo estaba acá rogando, cruzando los dedos de que usted no pusiera en el quiz el punto de movimiento parabólico de dos dimensiones. Porque justamente, o sea, no sé si usted puede ver ahí en el Sitbit que le aparece el registro de cuántas veces uno entra, cuántas veces uno ve el video. Sí. Ese video, el del movimiento parabólico, es el del 20 de septiembre. Y a partir del 20 de septiembre, ningún video me cargó. O sea, ese ejemplo yo no lo vi. O sea, lo vi en la clase. Vale. Pero yo por lo general lo que hago es que no copio porque para prestar atención y veo el video después. Sin embargo, no pude ver el video y tampoco pude tomar apuntes. Entonces, por lo menos yo soy consciente que ese quiz me lo tiré. Vale. Precisamente por eso, por el internet, o sea, no por flojera porque no quisiera estudiar, sino porque las circunstancias. Y aparte de eso, o sea, ahí le logré desarrollar algo. Pero no, cuando lo fui a mandar la respuesta, me apareció un error en el, ¿cómo que se llama? En el Sitbit, que aquí le tomé una foto, le voy a leer cómo fue lo que me salió. Me apareció, este intento ya ha sido finalizado, más información sobre el error, me apareció eso en rojo. Entonces, bueno, de todas maneras, yo todos esos errores y todo eso yo lo reviso. A mí el Sitbit me da un informe relativamente bien detallado de lo que ustedes hacen. Bueno, de manera general, o no. Pues a mí el Sitbit me da un resultado, ¿cierto? Pero de todas maneras, por eso es que yo les pido una evidencia. Porque si yo miro el resultado del Sitbit y me quedo con eso, pues las notas estarían, pero estemos graves. Yo reviso lo que ustedes hicieron allá y algo yo les valoro, ¿no? De todas maneras, ya deben ser conscientes de eso. Ya, es decir, en términos de la evaluación, ya estamos al día. Profe, sí, o sea, yo soy consciente, o sea, por eso le estoy comentando, o sea. Vale, listo. Por lo mínimo, o sea, yo sé que eso me lo tiré, mínimo póngame un 1. Para que bueno, yo me iba allá, ¿listo? Vale, listo. Pero entonces, a ver, en todos esos casos, pues bueno, también digamos que mi colaboración pues tiene ciertas limitaciones, es decir, yo no puedo saber si se les dañó el internet, si se les fue la luz, como que todo ese tipo de cosas a mí me queda, yo creo que les voy a poner más que 1, yo creo que lo que hayan hecho va a tener un valor más que 1, no creo que, o sea, si me entregaron la hoja en blanco literalmente o una cosa totalmente descabellada, quizás, pero no creo que haya sido el caso realmente, no creo que haya sido el caso. Profe, es que un poquito, un segundito, Jesús, déjeme hablar porque es que tampoco quiero pasarme de la hora. Un momentico, Alberto, un momentico, por favor. De manera general, digamos que existen todas esas dificultades que nosotros como docentes también tenemos, porque a nosotros también se nos va la luz, también se nos cae el internet, a mí ya me ha tocado conectarme y dar clase por el celular, todo ese tipo de cosas me ha tocado a mí. ¿Qué les he dicho siempre? Hombre, mándenme correos electrónicos, comuníquenme esas dificultades. Si usted tenía esa dificultad, bueno, con lo del internet un poquito complicado, pero bueno, si usted de alguna manera se comunica conmigo, yo le puedo mandar el enlace por aparte sin que tenga que entrar al Sitbit para verlo, o le puedo mandar el material por el PDF, se lo puedo mandar por correo electrónico, cosa que usted no necesite sino ir allá a pagar 10 minuticos allá de internet en la tienda, alguna cosa. Entonces, ahí sí tienen que comunicarme un poquito más las cosas, ¿no? Por otro lado, aquí, en sí, hay un movimiento parabólico, sí, por los gráficos que están acá, pero noten que un procedimiento algebraico complicado que involucre movimiento parabólico no hay realmente. No lo hay. Están las dos ecuaciones básicas de la cinemática que están acá, la de la posición y la velocidad, y el concepto que ya estudiamos hace mucho tiempo, que era el del área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo justamente dije, hombre, esto no amerita más tiempo y el tiempo nos está faltando, entonces yo consideré que los 15 minutos que les di en el sistema era suficiente porque yo sé además
que se me toman un poquitico más mientras manden la evidencia. Entonces yo les puedo poner 20 minutos en el sistema y 5 minutos porque manden la evidencia. Y ahí pues yo me los conozco, me van a salir con que no es suficiente, con que el sistema, que no sé qué, y aún así me siguen enviando la evidencia tarde. ¿Listo? Entonces, yo obviamente considero todos esos márgenes de error. Entonces, por eso yo considero que, honestamente, hombre, les acabo de solucionar el problema. Sí, profe, por eso mismo le estoy siendo sincero. O sea, yo si me pone un 1, porque vale. no son ustedes, yo por eso le estoy siendo sincero. Vale. Si me pone un 1, todo bien. Bueno, a ver, 0, yo solamente pongo si literalmente ni escribió nada en el sistema ni mandó nada. No, yo mandé la evidencia, pero no sé si quedó registrado el resultado en el sistema. Ahí yo miro si quedó registrado en el sistema. A ver, ahí yo miro no, en el sistema queda registrado, ¿listo? Mire, yo de hecho estoy estudiando eso aquí porque yo hice la pregunta. Aquí en los del SIGBI no me han sabido responder eso. En el sistema queda registrada la pregunta y yo sé cuándo a ustedes se les va la luz, yo sé cuándo ustedes tienen un problema, porque el sistema lo notifica, él me lo dice, pero cuando pasa eso, yo no puedo darles una retroalimentación. Entonces yo estoy buscando cómo puedo hacerles una retroalimentación. Eso es lo que estaba haciendo antes de empezar la clase. Buscar cómo puedo hacer una retroalimentación cuando ocurren esos problemas. Pero la respuesta queda registrada ahí. Queda registrado cuando entró, qué escribió, cuándo salió, todo queda. Lo que no me permite es a mí hacer una retroalimentación. Pero eso es aparte, eso es independiente. Igual estoy seguro que eso está malo porque tenía que dar negativo, yo puse algo positivo. Vale, bueno.